Buenos días, amados hermanos, nuevamente con ustedes, ¿verdad? Hoy ya estamos en el programa 1090, hoy es 30 de julio, nos queda un día solo, hermano, para terminar julio, ¿verdad? Hermanos, han pasado muchas consecuencias en este mes, sí, el mes anterior, meses donde la tierra tembló, y tembló mucho, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por cada uno de ustedes, por nuestras vidas. Amados hermanos, que el Señor nos guardó y nos viene guardando por su eterno amor, ¿verdad? Que el Señor haga un vallado, un muro de fuego y antemuro de fuego sobre cada uno de nosotros, hermanos, en estos tiempos tan peligrosos que son los tiempos proféticos, que ya está escrito acá en la palabra que iban a suceder, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados, amados hermanos, para todos estos acontecimientos, ¿verdad? Que bíblicamente desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Están anunciados para esta fecha que estamos viviendo. Hemos nacido, amados hermanos, en un tiempo muy especial, en el tiempo donde se cumplen las profecías rápidamente, ¿verdad? Para que venga el arrebatamiento y para que el gobierno del anticristo tome el total control de la tierra. Pero nosotros, dice la Biblia, no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos le revela la palabra, le abre el corazón, le ensancha el corazón al conocimiento, y la palabra de Dios viene a ser lumbrera a nuestro camino. Quiere decir que antes que sucedan las cosas, el Hijo de Dios, conforme a las Escrituras, sabe que van a suceder esas cosas. Pero eso no quiere decir que nosotros no oremos, no clamemos pidiendo piedad y misericordia, ¿verdad? Por las almas, ¿verdad? Los acontecimientos vienen, cada vez son más fuertes, bíblicamente ya está escrito que va a ser así, pero nosotros tenemos que tener un corazón, ¿verdad?, contrito y humillado delante del Señor para estar clamando, como hablábamos ayer, ¿verdad?, por todos los acontecimientos, que Dios salve esas almas, amados hermanos, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia, ¿verdad?, y esas personas, hermanos queridos, que están en una angustia, están en una aflicción sin conocer a Dios, puedan entregar sus vidas al Mesías, a nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor desea, amados hermanos? Tiempo de cosecha, tiempo que los campos están blancos, hermanos, tiempo donde viene ese gran avivamiento, esa lluvia tardía con relámpagos, y tú y yo tenemos que ser participantes de esa gloria maravillosa del Señor. El mundo va a estar en una aflicción, la tierra va a estar temblando como ebrio, la maldad de la gente va a ir en aumento, los días cada día van a ser más acortados, dice la Biblia, a causa de mis escogidos, pero tanto tú como yo tenemos algo muy especial que Dios nos encargó, ¿verdad? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el plan de Dios, usarte a ti y usarme a mí como trompeta de Dios para anunciar que Jesucristo es el Señor y que todavía hay tiempo de salvación para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, lo está esperando con los brazos abiertos para darle la salvación y la vida eterna, ¿verdad? El ser humano no piensa que tiene vida eterna. El ser humano dice, vamos a disfrutar, que la vida es una sola. Eso es lo que piensa el mundo.
Eso es lo que Satanás ha puesto en el corazón de la humanidad. Vamos a divertirnos, porque la vida es una sola. No, hermano, no. Nosotros estamos en esta tierra, amados hermanos, formados con alma, cuerpo y espíritu. El alma jamás muere. El alma tiene vida eterna. El tema es dónde la humanidad quiere pasar la vida eterna. Si quiere pasarla junto a nuestro Padre Celestial o quiere pasarla en tormento dentro del infierno. Ese es el gran tema. Y el mundo piensa que cuando muéramos en esta tierra se acabó todo. No. Ahí vienen las consecuencias. Por no haber aceptado a Jesús como su Salvador, las consecuencias van a ser graves, dolorosas. Tu alma no muere. Vas a recordar dónde vivías, quién eran tus hijos, quién era tu marido, quién era tu esposo, tus hermanos, tu mamá. Esa alma no muere. Hermanos queridos. Entonces, hoy es tiempo de salvación. No pienses como piensa el mundo. El mundo está perdido en sus delitos y pecados y queriendo disfrutar porque se nos acaba la vida. Hermano, es al contrario. Cuanto más años tenemos, más tenemos que buscar a Dios. Cuanto más años tenemos, más tenemos que servir a Dios. Hermanos queridos. Sí, pues yo tengo tanta edad, tengo esto, tengo lo otro. No. No hay excusa. No hay excusa. Fuimos llamados todos nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, hermanos, hay algo que la iglesia, la mayoría de los hermanos, no tienen que tomar como un pasatiempo venir a la iglesia. Al contrario, es una necesidad para nuestra alma. Estar los hermanos juntos y en armonía. Ahí es donde Dios derrama de su bendición y vida eterna. Satanás no quiere que los hermanos se junten. Los hermanos quieren que el hombre y la mujer vivan en los deleites de esta vida, disfrutando de esta vida, para sacarte del reino eterno y llevarte con él al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que estamos en el tiempo profético final, donde, hermanos, las inundaciones van a ser por toditos los países. Los terremotos van a ser por toditos los países. La maldad ya está en la tierra, en toditos los países. Amados hermanos, los días son acortados, como dice Mateo 24:22, para el universo. No es solamente para Uruguay. Entonces, hermanos, viendo todas estas señales que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Es cuanto más tenemos que entender que no estamos en tiniebla, porque todo va sucediendo conforme a la voluntad de Dios. Dice el profeta Daniel, amados hermanos, la ciencia aumentaría y las almas andarían corriendo de un lugar a otro. Lo estamos viendo con nuestros ojos, ¿verdad? Grandes fábricas de auto, oficinas. Hermano, la maquinaria, los robots, la computadora, hermano, todo está sacando la mano de obra del hombre. Y eso se ve, hermanos, en toditos los países, en toditos los países. ¿Cómo, hermanos queridos, no vamos a entender esa profecía del profeta Daniel? Al final de los tiempos iba a aumentar la ciencia. Vemos, hermanos queridos, fábricas
miles y miles y miles de trabajadores en la calle porque está todo robotizado, como la fábrica de los autos. Y así sucesivamente, hermano, en cada lugar. Estamos viendo la ciencia en aumento, ¿verdad? Se habla de Uruguay. Lo que escuchaba los otros días es increíble. La cantidad de gente que va a quedar sin trabajo por causa de la ciencia en Uruguay, hermanos queridos. Es tan tremendo. Y la gente está contenta con la ciencia. Y está destruyendo al hombre. Cada vez vemos más gente, hermanos queridos, ¿verdad? Durmiendo en las calles, robando, matándose, hermanos queridos, porque la ciencia dice que a tus hijos no los podés corregir como se corregía antes. Entonces ahora es un libertinaje. Y todo eso es parte de la ciencia. Más allá de los robots, más allá de las computadoras, más allá de los celulares. Eso también está vaticiñado, ¿verdad? Por este gobierno mundial que viene del anticristo. Se está preparando todo para ese gobierno mundial. Pero la iglesia tiene un deber. Es sacar de las tinieblas a la luz las almas perdidas. Vuelvo a repetir lo que dije recién. El mundo dice, vamos a disfrutar, porque la vida es una sola. Hermanos, cuando viene la muerte del ser humano, ahí es cuando vienen las consecuencias. Por haber rechazado al Hijo de Dios, que Dios lo mandó al mundo para que salvara al mundo. Pero si no querés aceptar a Jesús, estás más perdido que el mismo diablo. Porque Jesús mandó a su Hijo. Y dice la palabra, más a todos los que le recibieron. A Jesús hay que recibirlo. Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, les da la vida eterna. En Cristo Jesús. Cuando no entienden eso de la humanidad, hermano, la vida no tiene valor. ¿Qué es lo que estamos viendo en Uruguay y en todos los países del mundo? La vida no tiene valor. Un botija con 14 años con un armamento impresionante. Los otros días, acá en Uruguay, mostraban aquellos espantosos, armas de guerra, 14 años. Estamos en un momento donde la iglesia tiene que tomar su rol mandado por Dios, deshacer las obras del diablo. Y ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia, sino que nosotros estamos puestos en la tierra para hollar y pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda clase de mal. Para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia, amados hermanos. No está como un pasatiempo. No. La iglesia está para deshacer las obras del diablo. Le doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, si comieran cosas mortíferas, no le hará daño. Que Dios, hermano, nos haga amar su palabra. Porque mientras no haya amor por su palabra, no puede haber deleite, que es lo que vamos a hablar hoy, en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que vivir en un deleite constante por la palabra de Dios. Para cuando vienen las angustias, cuando vienen los problemas, cuando viene ese día malo que habla la Biblia, los mandamientos sean tu deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová,
cuando vengan las tormentas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las luchas. Y Dios concederá las peticiones de tu corazón. Por eso, hermano, es tan lindo el Salmo 119, es tan lindo, porque no sabes en qué versículo agarrar para predicar, porque todos los versículos son ese deleite que tu espíritu y tu alma tienen que regocijarse en los mandamientos de Dios. Mientras no amemos los mandamientos, mientras no sea un deleite leer la Biblia, hacer tiempo para comer de ese pan que bajó del cielo, nuestro Señor Jesús. Hermanos, hay mucha debilidad, hermanos débiles, por no comer el pan de vida. Prefieren comer el pan de este mundo. Amados hermanos, y la única satisfacción para nuestro espíritu, nuestra alma, es el pan que bajó del cielo, sin atractivo, que es nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, que Dios nos ilumine, hermano. Estamos viendo que estamos viviendo los años de las profecías finales. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Le estamos demostrando que amamos su palabra, que guardamos su palabra y la ponemos por obra? ¿O cuando vienen los problemas y las luchas, nos desesperamos y volvemos al viejo hombre que éramos antes de venir a Cristo? Vamos a ir a la palabra. Hay unos cuantos versículos, hay muchos más, pero si no, no me va a dar el tiempo. Vamos a ir acá, Salmo 119, 137. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mira con cuánto amor el salmista está hablando de nuestro Dios. Con cuánto amor. Con cuánta verdad, hermano. Corazón constricto y humillado, el cual jamás Dios desprecia. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mi celo, ¿verdad? Me han consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. A ver si me pueden entender a qué grado tenemos que llegar cada uno de nosotros de amar la palabra así como el salmista. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos durante el día, ¿verdad? Todo tiene que ser por dentro de la palabra. Nosotros nos olvidamos que alguien nos compró y nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que consultar a Dios. No es hacer lo que yo quiera. No. Eso era el tiempo de antes, cuando no teníamos a Cristo. Pero ahora que tenemos a Cristo, yo tengo que consultar, hermanos queridos, porque el enemigo anda como león rugiente, acechando, ¿verdad?, contra nuestras vidas. Si yo consulto a Dios, el Señor tal vez te diga no a tal cosa y sí a tal otra.
pero sabés que Dios te va a sacar del lazo del cazador. ¿Cuántos cristianos hacen su vida como que no existe Dios y que no existe el diablo? Y viven conforme a sus propósitos, sin consultar a Dios. Se olvidaron, hermanos, que somos embajadores del reino de los cielos. Que ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Quiere decir que yo tengo que estar sepultado a este mundo, sepultado a mis pensamientos, para yo tener los pensamientos de Cristo. Renovado en vuestra mente, ¿verdad? Porque los pensamientos de Dios son más altos que de acá al cielo. Entonces, hermano, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que morir a sí mismo para que Cristo agarre el timón de cada barca. Muchos de cristianos dicen que el Señor es su amo, que el Señor es el Rey de Reyes de su vida, pero sin embargo no le han entregado la barca. Lo tienen sentado allí, mientras que la persona, el hermano, va manejando aquel barquito. Y ese barquito, esa lancha, como quieramos llamarle, en el medio del mar, que significa este mundo, tiene que ser nuestro Señor Jesús guiándonos, manejando nuestras barcas. ¿Cuánto dejamos que Dios dirija nuestras vidas? Todavía hay orgullo, hay celos, hay ira, hay contienda, mirándose un hermano a otro y sacando a Jesús del centro de su corazón. Por eso este Salmo 119 te lleva a una profundidad, hermano, que es maravillosa. Hay muchas veces que no sé explicar lo que yo siento cuando leo el Salmo 119. Sumamente pura es tu palabra. La ama tu siervo. ¿Cómo tenés que tener la palabra, hermano? Como pura. La verdad, como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra, hermano. Sumamente pura es tu palabra. Y la ama tu siervo. Ahí en Juan 14, siempre se los digo, dice, el que me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada con aquel que ama su palabra. ¿Verdad? Entonces, qué importante, hermano, es dedicarle tiempo a escudriñar las Escrituras. Mire, esto es un ejemplo, ¿verdad? Cuando vos amás a tu esposa, vos querés estar, ¿verdad? Cuanto más tiempo con ella, mejor. Que tomando mate, tomando un té, tomando un café, comiendo, hablando. Vos querés estar con ella, porque la amás. Y la mujer que ama al esposo quiere estar constantemente con el esposo. Amados hermanos. Y Dios nos ama tanto que quiere que nosotros estemos en esa misma comunión constantemente con Él. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a amar su palabra, escudriñándola, aún abajo de un árbol? ¿Me explico lo que quiero decir? Teníamos al pastor amigo, ¿verdad? Ricardo Saimur, un viejito, lobo de mar. Vos ibas a la casa, hace unos años atrás, él ya partió con el Señor, pero vos ibas a la casa hace unos años atrás y tenía un terreno del lado de enfrente de la casa, sobre la derecha, que ahí lo plantaba. Y él tenía un árbol y una mesa ahí rústica, y él se sentaba, y cuando yo llegaba, él estaba leyendo la Biblia, y escudriñando la Biblia. Y con un cuaderno, hermano, estaba apuntado el nombre de todos los pastores, de todos los hermanos,
Y él allí abajo aquel árbol escudriñaba, oraba y bendecía a cada hermano que le pedía oración. El viejito amoroso Ricardo Seymour. Amados hermanos, ese hombre amaba la palabra. Preparaba su mate y se iba. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú? ¿Cuánto tiempo le dedico yo? ¿Cuál es el amor que tenemos? Ahí demostramos si amamos a Dios. Mira, hermano, esto es tan sencillo, es tan sencillo. Si no pasas horas escudriñando la palabra, no me digas que amás a Dios. Porque cuando abrís la Biblia, estás abriendo el corazón de Dios y Él te quiere hablar. La Biblia es un libro vivo. No, yo no preciso leer la Biblia. Hermanos, me han dicho eso. Hermanos queridos, no es así. Cuanto más te metes en el río de Dios, más vas a amar a Dios. Y más se te va a aumentar la fe. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? ¿Cuál es el problema de la iglesia? No hay fe. No hay fe. ¿Y por qué no hay fe? Porque no se escudriña la palabra. Porque la fe viene del oír. Y el oír de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos tener fe si no amamos la palabra? ¿Cómo podemos tener fe, hermanos, que es don de Dios a través de la palabra, si yo no paso tiempo con el Señor a solas leyendo la palabra? ¿Qué puede haber? Como eso el Señor dice, hallarás fe cuando Él venga. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hoy hay una frialdad tan grande, hermanos, que no tenemos tiempo para leer la Escritura, pero tenemos tiempo para otras cosas. ¿Qué le podremos decir a Dios nosotros porque no apartamos tiempo para Dios? Que Dios nos ayude. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado. Miren, qué humildad. Pequeño soy yo. Y hoy, 2026, hay muchos que se quieren hacer los famosos, los grandes. He de llegar a Dios, Señor, yo soy pequeñito. Yo soy pequeñito. Oh, oh, pequeño soy yo. Oh, el ungido para acá y él no se toca el ungido. Hermanos, tenemos que morir al yo, al ego, estar sepultado con Cristo. Este hombre estaba sepultado. Hermano, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Mira, pequeño, desechado, pero no se ha olvidado de sus mandamientos, ¿verdad? Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Sigue confesando con su boca, sigue confesando con su corazón. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos luchas, confesamos como confiesa el salmista para tener la victoria, o dejamos que nuestros pensamientos corran como corrían antes en el mundo. Un cristiano se ve cuando es cristiano, cuando tiene luchas, tiene problemas, y vos no te das cuenta, porque la paz de Dios inundó su corazón y su vida, y refleja paz a los que están alrededor de él. Refleja paz, y el problema puede ser grandísimo. El problema puede ser, no sé, de vida o muerte. Pero la paz tiene que irradiar aquella casa, hermano, irradiar esa casa. Cuando tú no estás destilando esa paz en medio de los problemas, estás generando, ¿verdad?, disputa.
que es lo que quiere el diablo. Por eso, hermanos, que Dios nos haga ver cómo debemos caminar en el camino, la verdad y la vida. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, la verdad. Si la justicia de Dios es eterna, cuando tenemos problemas, cuando tenemos lucha, cuando tenemos dificultades, cuando estamos enfermos, ¿verdad? Si la justicia de Dios es eterna y nos envió el Consolador para que esté con nosotros todos los días, ¿nos vamos a preocupar por los problemas que tengamos? No, hermano, no. Porque Él es el que lleva nuestras cargas. Y Él te llamó a paz. Entonces la justicia de Dios es eterna, hermano, y nosotros tenemos que confesar con nuestra boca, como dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Estamos, hermanos, guardados, protegidos, estamos en Cristo y nadie te puede sacar del reposo de Dios. Somos nosotros que no entendemos, que no amamos la Escritura y no la ponemos por obra en el momento de aflicción. Y le echamos la culpa al diablo. Y es Dios probando nuestro corazón, hermano. Si realmente tenemos fe y confianza que los problemas ya están resueltos por Dios. Ya están resueltos por Dios. Que Dios nos ayude. Mira lo que dice. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mira qué hermoso cómo le abría el corazón a Dios. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Podemos librarlo de una aflicción, de una angustia? Hermano. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Hermano, el salmista pasaba aflicción y persecución y angustia, pero él se deleitaba en la perfecta ley de Jehová. Y no eran templos de Dios, como vengo diciendo todos estos días, no eran templos de Dios. Ahora tú y yo habita Dios dentro nuestro, en el salmista no habitaba dentro. ¡Cuánta protección! ¡Cuánto amor por nosotros! Sin embargo, cuando viene la aflicción nos olvidamos que somos cristianos. Nos olvidamos que Él habita en nosotros, en cada uno de nosotros. El salmista amaba la palabra y para él era una delicia. ¿Y cuándo era una delicia? En el tiempo de aflicción. La palabra pasaba a ser una delicia. La angustia estaba, el problema estaba, la lucha estaba, pero él esperaba, ¿verdad?, en Jehová Dios de los ejércitos. Cuando estamos en aflicción, muchas veces obramos nosotros abriendo la boca y no dejando que sea Dios el que traiga la paz. Y es de hacer las cosas bien nosotros, las hacemos mal y le damos paso al enemigo, ¿verdad? Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y hoy vamos a hablar de este tema, mi delicia, ¿verdad? Por eso tenemos que escudriñar, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos ayude. La palabra delicia significa gozo profundo. Gozo profundo en la palabra de Dios.
gozo profundo en la palabra de Dios. Quiere decir que las pruebas, las luchas, las dificultades están arriba, pero tu gozo viene de las profundidades, ¿verdad? Gozo profundo. El gozo de Dios en tu espíritu, el gozo de Dios en tu alma. Hermanos queridos, mientras el cuerpo tiene aflicción, vos tenés el gozo del Señor, ese gozo profundo, sabiendo que Dios te va a librar en el tiempo de Él de toda circunstancia. Hermano, delicia significa placer. Nos tiene que dar placer sentarnos a leer la palabra. Nos tiene que dar placer, hermano. Por eso el salmista sabía lo que decía. Mas en tus mandamientos fueron mi delicia. Lo decía de la profundidad de su espíritu, ¿verdad? De su alma, hermanos queridos. Pero su cuerpo tenía aflicción, tenía lucha, pero confiaba que Dios le iba a dar la victoria sobre cada circunstancia. Era una delicia confiar en el Señor, hermano. Quiere decir que es un gozo profundo, un placer profundo en nuestro espíritu, en nuestra alma, deleitarnos de los mandamientos de Dios. Hoy, ¿cómo está la iglesia? No todos, por favor, pero la gran mayoría de la iglesia tienen un gozo profundo, se sientan a escudriñar la palabra, con ese gozo, con esa alegría, con ese placer, saber que estoy leyendo la palabra y mi espíritu se está fortaleciendo, mi alma está obedeciendo y fortaleciéndose en el Señor. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día? Se pone poca interés en la palabra de Dios. Poco interés de buscar el conocimiento, la sabiduría, la revelación, el temor de Dios y que el Señor nos aumente la fe. Vienen tiempos peligrosos, hermano. Este es el comienzo. Todavía la iglesia no se va. Vamos a sufrir fuertes dolores de parto. O sea, el final de las contracciones de aquella mujer que está pronto para dar a luz. Amados hermanos, y ustedes saben, llevándolo al nacimiento de un niño, hermanos, hay muchas mujeres que no tienen contracción, no pueden dilatar, amados hermanos. Dolores tremendos, antes del nacimiento de aquel niño. Y cuando el niño sale del vientre de su mamá y se lo traen a la madre lo abraza junto a su pecho y se olvidó de todos los dolores. Se olvidó de todo el sufrimiento que tuvo. Tenía en los brazos aquel hijo tan deseado, ¿verdad? Y así nos va a suceder a nosotros, amados hermanos. Cristo viene, amados hermanos, y estamos en los dolores de parto. Y para la iglesia tiene que ser un gozo profundo, una satisfacción escudriñar las Escrituras. Mientras eso no esté en tu corazón, estás corriendo peligro. Estás corriendo peligro, porque en el momento difícil no vas a tener fe, porque la fe es por escudriñar las Escrituras. La fe viene por el oír
y el oír de la palabra de Dios. Señor, despierta en mí hambre y sed por tu palabra, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Tiene que despertar en nosotros esa hambre, hermano, esa sed, para gozarnos mientras leemos la palabra. Otra vez voy a leer la Biblia. Iba a estar continuamente con la Biblia. ¿Y cómo querés crecer? ¿Cómo querés conocer a papá? ¿Cómo querés tener fe para trasladar montaña si no te interesa, hermano, aquello que es el pan para tu vida? O sea que la palabra delicia que habla el salmista significa gozo profundo, placer, satisfacción profunda del corazón. Satisfacción profunda del corazón cuando estás en problemas, cuando estás enluchado, cuando se levantaron contra ti, cuando el dinero no te alcanza, cuando estás enfermo. Nadie te puede sacar de la paz de Dios. Nadie. Hermanos, pero si nosotros no escudriñamos y no tenemos la palabra como deleite, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las luchas, cuando vienen todos los problemas, nos olvidamos que tenemos un Dios que hizo el universo y habita en nosotros. Por eso, hermanos, son tiempos peligrosos. Tiempos que nosotros tenemos que entender que dependemos de nuestro amado Jesús y de su Santo Espíritu. La palabra delicia, gozo profundo, se lo repito varias veces para que les quede. Gozo profundo, placer, satisfacción, deleite. Así debe estar la iglesia, en un avivamiento, hermano. Cuando a mí vienen pastores de otros países, como hace poquito vinieron una pareja, diciendo que ahora venía el avivamiento para Uruguay, y los cristianos todos salieron corriendo. ¡Qué poco entendimiento! ¡Qué poca sabiduría! Ahora viene el avivamiento. El avivamiento nace en el placer, en el gozo profundo de cada uno de nosotros buscando a Dios con amor. Ahí empieza el avivamiento. No es que el avivamiento viene del norte, del sur, del este y del oeste. Un día estábamos con nuestro pastor amado, que ya partió con el Señor, Héctor Teseira. Y había una reunión preciosa. Y había un muchacho, hijo de un pastor, que iba a predicar él. Y empezó a predicar que Dios le había mostrado que del norte de Uruguay venía el gran avivamiento y el gran... Y los hermanos... ¡Ay! Y yo lo agarro por afuera al pastor Teseira. Digo, pastor, lo amo con todo mi corazón. Usted es un referente mío. Me ha ayudado mucho cuando yo estuve con aflicción. Pero, ¿por qué no bajó a ese muchacho del púlpito? Lo tenía que haber bajado. Pero Tomasino, ¿cómo que no, le digo yo? ¿El avivamiento viene del norte, del sur, del este o del oeste? ¿O cuando tenemos un corazón constricto y humillado y amamos la palabra y buscamos de Dios? ¿Qué dice el profeta Joel? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rajad vuestro corazón, pero no vuestra vestidura. Amados hermanos, y yo le digo, ¿a usted le parece, con tantos años, usted sirviendo a Dios, qué verdad me estás diciendo? No me di cuenta, Julio, me decía el pastor. Me abrazaba, y yo lo abrazaba, lo quería un montón, ¿verdad?
pastor que cuando le ibas a dar un consejo te escuchaba. Hay otros pastores que no te escuchan. Acá mando yo y hago lo que yo se me dio la gana, ¿verdad? Pero hay pastores que son humildes. Y Tesaire era humilde, escuchaba, ¿verdad? Cuando vos le hablabas. Y él con mucho más trayectoria que yo en el camino del Señor. Entonces, hermano, ¿queremos un avivamiento? Tiene que nacer en nuestro corazón un deleite, un gozo profundo, un interés de guardar y amar la palabra de Dios. Y ahí viene un avivamiento. Ahí tu familia se convierte. Se convierte, no que estén dentro de la iglesia, eso es otra cosa. Se convierten, amados hermanos. Por eso, acá en el Salmo 119, 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, del cuerpo, ¿sí? Mas tus mandamientos fueron mi delicia para mi espíritu y para mi alma. Amados hermanos, vamos a recorrer algunos versículos. Vamos a ir al Salmo 119, 92. Dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Es camino de rosa estar en el camino de Dios? No, no. Jesús lo dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esto es profundo, hermano. Esto es profundo. Hermano, hay hermanos que dicen, yo no sé, yo siempre estoy mal, y estoy con problemas, y estoy con lucha, y que estoy con esto. Y yo le digo, ¿amás la palabra? ¿No te da gozo pasar todo lo que estás pasando? Te tiene que dar gozo. Porque Dios está probando tu corazón. Está probando tu corazón. Y nosotros debemos gozarnos cuando andemos en diversas pruebas. Si nos deleitamos en la palabra, en las pruebas podemos tener gozo, como dice Santiago, que ahora vamos a ir ahí. Salmo 119, 103. Dice así: cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulce, hermano. ¿Cómo la iglesia no entiende? No estoy hablando de la iglesia, por favor, pero la mayoría no entiende que tenemos que comer de esta palabra y que esta palabra, hermano, es más dulce que la miel y que refresca nuestra alma. ¿Cómo decimos que amamos a Dios y no amamos su palabra? Es entendible. Es entendible. Por eso hay tanto engaño. Por eso viene cualquiera y engaña a fulano, engaña a mengano. Falta escudriñar, deleitarnos cuando estamos leyendo, hermano. Que Dios nos ilumine, ¿verdad? Vamos al Salmo 1. Salmo 1, 1, 2. Mire lo que dice la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando vos tenés la palabra de Dios como una delicia, como miel, hermanos queridos, que Dios nos ayude, vos meditás de día y de noche. Y te van a decir, sos un fanático, sos una fanática, la religión te está volviendo loco. Ay, hermano, loco lo está volviendo a ellos, amados hermanos. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Y este libro de la ley no se apartará de ti, ¿sí? Y cuelga al cuello acá, ni de día ni de noche. Hermano. Y lamentable, mucho pueblo de Dios, ni de día ni de noche, abren la palabra. ¿Cómo podemos tener fe? ¿Cómo podemos conocer a Dios si nosotros no escudriñamos la palabra, hermano? Tenemos que sacarnos las caretas, muchos de nosotros. Tiene que haber hambre por la palabra, desesperación, sed, amor por la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira lo que dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo? Cuando la ley de Dios sea nuestra delicia, hermano. Todo lo que hagamos, todo va a prosperar. ¿Será importante escudriñar la palabra? ¿Será importante sentarse y decir, Señor, acá estoy? Enséñame a amar tu palabra. Enséñame a deleitarme en tu palabra, como lo hacía el salmista. Señor, yo quiero estar sepultado junto a ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Hermano, Dios nos está hablando a cada uno, porque se viene en tiempo de angustia. Se viene tiempo de angustia. Y la iglesia que esté preparada por la palabra, fortalecida en la palabra, no se va a preocupar de las angustias, sino deleitarse en los mandamientos. Vienen tiempos de angustia. Ya se están viviendo. Uruguay todavía no. Pero otros países del mundo metiendo preso a los hermanos, dándoles paliza. No se puede predicar en la calle y le rompen los instrumentos, le rompen los parlantes, los agarran a trompada. Y eso no es nada, ¿verdad? Ya estamos en ese momento de angustia. Uruguay todavía no, pero puede llegar al Uruguay. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a ir al Salmo 149. Ahí que nos dice el Salmo 149. Mira qué tremendo. Dice así, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Hermoseará a los humildes. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjese en los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con su garganta, y espada de dos filos en sus manos, la palabra de Dios. Porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con su salvación. Regocíjense en los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espada de dos filos en sus manos. La Biblia, la espada, la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a ir al Salmo 37, muy conocido. (37:4). Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Se acuerdan lo que era la palabra deleítate? Gozo profundo, placer, satisfacción
en el corazón, deleite, ¿verdad? Y acá el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en la palabra de Dios, porque Jehová es el verbo hecho carne, es nuestro Señor Jesús. Deleítate en los mandamientos. Deleítate cuando estás pasando por prueba. Deleítate cuando estás enfermo. Deleítate cuando estás con falta de dinero. Deleítate, deleítate, deleítate y deleítate. Así tiene que vivir la iglesia. ¿Se acuerdan Pablo y Silas? Los meten presos, le pegan una paliza tremenda. Le ponen cepo en los pies. Todos los presos lo veían, lo pusieron en el calabozo de más adentro. Y a la medianoche, cuando el ardor, el dolor de tantos latigazos llegó a ellos, empezaron a orar y a cantar himnos. En el momento de más dolor, en el momento de más sufrimiento, ellos cantaban y alababan a Dios y oraban. ¿Y qué pasó? Un terremoto. Y los grillos de los cepos de los pies fueron abiertos, hermano. Se deleitaban porque le habían pegado una paliza. Se deleitaban porque estaban en la hora de la prueba, en el lugar más oscuro, en el escalabozo de más adentro, donde ponían a los peores presos y lo tenían días y días. Se orinaban, defecaban, y ahí te agarraban y te sentaban arriba de todo eso. ¿Saben el olor? Las ratas en el calabozo y más adentro, en el más momento de dolor, que si fuéramos nosotros, oiga, pero Señor, predico tu palabra, todos los días 5:30 de la mañana estoy con el programa Arregla tu vida con Dios, y ahora estoy preso y en el peor lugar. Hoy seríamos así. Pero Pablo y Silas alababan y glorificaban a Dios en el peor momento de tormento de ellos. Por eso tenemos que saber que tenemos que deleitarnos, no solamente cuando nos va bien. Tenemos que deleitarnos cuando las circunstancias están feas delante nuestro. Pero tenemos un Dios que es más grande. Y yo me tengo que deleitar. Señor, me está haciendo falta de dinero, pero tu palabra dice que yo no tengo que estar afanoso, sino que sean conocidas mis peticiones. Señor, yo pongo esta carga en tus manos. Señor, y sé que tú me estás escuchando, porque no estoy nervioso, no estoy mal, y yo confío y me deleito en tus promesas, Señor. Oh, hermano, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo te da las peticiones de tu corazón? Cuando te deleitas de los problemas, de las luchas, de las dificultades, cuando te gozás de todo lo que está pasando alrededor tuyo, ¿verdad? Y vos tenés la confianza que ya tenés la victoria. Escuchá lo que te digo. Tenés la victoria, si te deleitas en el Señor, tenés la victoria asegurada, hermano. Asegurada. Qué triste es no entender la palabra, hermano, qué triste. Dios te quiere llevar de victoria en victoria, en Cristo Jesús. Vamos a Santiago. Vamos a Santiago. Santiago. Y es el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús que está hablando acá, ¿eh? Es hijo de María y José. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuánto nos falta escudriñar? ¿Cuánto nos falta meternos en el río de Dios? La mayoría de los cristianos, hermano, cuando vienen las pruebas, las luchas, caen. No van a la iglesia, no leen la palabra,
dejan de orar, dejan de estar en comunión con los hermanos. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, bienvenidas sean las pruebas, bienvenidos sean los desiertos, hermano, porque ahí es donde Dios trabaja con nuestro corazón. Pero mientras trabaja con mi corazón, yo me tengo que gozar, porque de esa prueba salgo en victoria en Cristo Jesús. Entonces, comenzá a decirle al Señor, Señor, dame hambre y dame sed de ti. Que yo al sentarme a leer tu palabra, yo sienta ese gozo, esa delicia que es tus mandamientos. Muchos dicen, yo tengo fe, yo tengo fe. Y vos ves que no escudriñan la palabra, que Dios te revela. Está delante tuyo. Y se creen los fantasmas, ¿verdad? Se creen los superhéroes, los supercristianos. Y el Señor te está revelando que no escudriña la palabra. Cuando Dios da discernimiento, vos sabés, hermano. Es triste, pero hoy, cuanto más teníamos que estar aferrados a Dios, es cuanto más los hermanos pasan yéndose de iglesia en iglesia y no quieren afirmarse, hermanos, porque tienen un rocecito con fulano, un rocecito con mengano, un rocecito con el pastor, con la pastora. Y Dios los está probando, y Dios los está probando. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el Salmo 119 es oro en polvo, si queremos crecer en el camino. Hermano, esto trabaja así, y con esto termino. Yo creo que ustedes entiendan que si no le das comer a tu espíritu, y la comida de tu espíritu es la oración, el ayuno y la palabra, ¿verdad? Esa es la comida que solamente come tu espíritu. No come basura. Lo único que come, palabra de Dios, ayuno y oración, ¿verdad? Cuando nosotros nos dedicamos a que nuestro espíritu esté fortalecido en nosotros, hermanos queridos, la carne, este estuche, la carne, lo que quiere es pecado. Lo que quiere es pecado. Y tu alma obedece a quien vos le das más de comer. Si tu espíritu está fortalecido en el Señor, ¿verdad? Te estás deleitando en la palabra de Dios. Cuando la carne quiere pecar, el espíritu tiene dos conversaciones: sí a Dios y no al pecado. Entonces el espíritu tuyo, no el Espíritu Santo, el espíritu tuyo que Dios puso en ti y puso en mí, cuando viene la tentación, el espíritu renovado, fortalecido por el pan de vida que es Jesús, dice no. Y el alma obedece al espíritu. Pero si tu espíritu no te preocupas de darle de comer, cuando la carne quiere pecado, no escuchás la voz del espíritu diciendo no. Y el alma acepta lo que dice el cuerpo. Así funciona esto, hermano. Es muy sencillo. Debemos deleitarnos en la palabra. Estamos en los últimos días. Dedícate a buscar de Dios con gozo, con alegría, hermano. Y Dios
concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Estoy mirando si me cae un otro versículo, pero no. Acuérdense, se lo vuelvo a repetir, por mi hermana María Jaque, que está ahí, mi hermana Rosina, que la estoy viendo, ¿verdad? Allí hay otro icono que no lo conozco, pero bienvenido al programa. Hermanos, la palabra delicia, como dice el salmista, tu ley es una delicia, ¿verdad? Gozo profundo en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, placer, disfrutar de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Es una satisfacción profunda que viene de nuestro espíritu y nuestra alma fortalecida. Hermano, es una satisfacción profunda, hermanos queridos. Eso significa lo que dice el salmista en el Salmo 119. Deleítate en Jehová. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por estar allí. Ahora sí, Diego Silveiro. Yo veía, pero no me acordaba tu nombre, perdón. Un abrazo grande, Diego. Hermanos, oren por mí para que Dios ponga palabra todas las mañanas, ¿verdad? Y que miles y miles de almas se vuelvan a Dios en este momento tan difícil, hermano. Hoy no tenía ganas de levantarme. Estaba cansado. Sentí el despertador. Me quedé unos minutos más, digo, no. Mi carne tiene que ser vencida. Tengo que tomar mi cruz y estar con mis hermanos. Hermanos, muchas veces la carne te quiere jugar una mala pasada. Pero el Espíritu habla dentro tuyo. No, tenés que levantarte. Y hoy fue un programa, hermanos, en el cual yo le daba gracias a Dios cuando estaba acá. Señor, gracias porque yo no tenía ganas de venir. Mi carne no quería venir. ¿Cuántas veces te pasa a ti? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Acá no venimos a mentir, acá venimos a crecer juntos. Pero cuando tengas que leer la palabra, no dejes para mañana. Vencé la carne. Cuando tengas que orar, vencé la carne. Tenemos que alimentar nuestro espíritu, hermano. Que desde ahí viene la fe, por la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu, va a tu espíritu y tenemos la mano poderosa del Espíritu Santo obrando en nosotros. Fíjense que somos más que vencedores. Que Dios los bendiga, hermano. La paz de Dios con cada uno de ustedes y nos veremos mañana. Oren por mí, hermano, para que Dios me dé palabra y que yo no sea piedra de tropiezo de nadie, ninguno de ustedes. Que Dios los bendiga.